Bienvenidos nuevamente a este ciclo denominado Antes de que el mundo empiece, y donde hoy vamos a hablar sobre literatura y la infancia. Y aquí tenemos dos escritoras maravillosas, socias de la SADE, filial La Plata, que han escrito y han tenido obras que le han dedicado a la niñez. Y es muy interesante también abordar esto porque la literatura, cuando es de alguna manera creada y dirigida para los niños, no por esto es ni pequeña ni sencilla, al contrario, es mucho más abarcativa porque tiene que tener imágenes, porque tiene que estar el lado lúdico, el creativo, imágenes, y sobre todas las cosas que para mí es la más importante, creo yo, es que son los primeros libros y los primeros textos con los que se van a encontrar esos niños pequeños, y que son justamente ellas, en este caso ellas dos, Silvia y Pamela, las que nos van a ir contando cómo fue esta experiencia. Y yo quiero presentarlas a ambas, y para eso obviamente voy a tomar las hojas porque tienen un arduo y largo trayectoria, así que no quiero olvidarme de nada. Bueno, con nosotros nos acompaña en esta oportunidad Pamela Betfried, es profesora, licenciada en en comunicación social, investigadora en narrativas, escritora, poeta, y forma parte de muchas redes de comunicación literaria. Trabajó en la documentación narrativa de las experiencias docentes, y esto la llevó a ser una escritora no tan dura con respecto a la investigación, sino a el poder contar situaciones de clase y alentar a otros docentes. En sus libros aparece el arte como otro escenario que acompaña excelentemente cada una de sus obras. Así que le damos la bienvenida a Pamela Betfried. Y también a Silvia Rodríguez, docente e inspectora de la rama de escuelas infantiles. Es escritora y también es poeta, tallerista de escritura creativa, escribe narración y cuentos infantiles. Hoy se dedica más a la poesía y participa de diversas antologías. Se formó como tallerista y coordinadora de talleres de escritura creativa y participa activamente de encuentros en distintas bibliotecas de la ciudad. Así que les damos la bienvenida a ambas. Gracias, María Alejandra. Escritoras y socias de la SADE, filial acá de La Plata, de este canal que les pertenece pura y exclusivamente a nuestros socios y escritores. Así que vamos a empezar este momento, este conversatorio, hablando justamente y preguntándoles a nuestras colegas cuál fue ese libro. Cuando lo pregunto para ambas y comenzamos así a esta charla, ¿no? ¿Cómo fue, qué libro fue ese que ustedes tomaron por primera vez cuando eran niñas, y si es que lo tomaron, que les inspiró a ser escritoras o a escribir, o que les inspiró a esto de lo literario, ¿no? Si hubo un libro. Bueno, ¿arranco yo? Sí, cómo no. En mi casa, por suerte, había mucha disponibilidad, no solamente de llegar un diario, por ejemplo, todos los días, con más cantidad por ahí el domingo. Me acuerdo muchísimo del suplemento La Galera del diario El Día, y por allí, yo quería como imitar a mi hermana mayor, que ya se carteaba con chicos, y yo tenía 7, 8 años, así que yo estaba esperando que alguna vez apareciera alguien, y así apareció una persona con la que tengo vínculo hasta el día de hoy, de Echeverry, con la que me carteé durante mucho tiempo, y una a su vez podía mandar los dibujos, no solamente hacer vínculos de amistad, pero me acuerdo hasta revista infantil. ¿Y cuántos años tenías allí? Y 7. 7 años. Y me acuerdo que en mi casa, viste que estaba Anteojito, Villiquen. Bueno, mi mamá compraba Villiquen, porque pensemos que no había impresora ni un montón de cosas, entonces era como el apoyo para las tareas escolares, más allá del manual. Después, más tarde, me acuerdo que me compraban la revista Umi, que era de humor. Y me acuerdo mucho también de que en mi casa estaba la colección, no sé si ustedes lo recuerdan, de los musicuentos,
que eran unos libros grandes, que venían los cuentos tradicionales. Verde, me acuerdo que era la tapa. A veces me acuerdo de la canción de apertura y de cierre. Ahora hace mucho que no la canto, pero venía el disco, ¿no? Y venía el libro, digamos, con todo el texto de esos cuentos clásicos, pero eran un montón. Sí. Bueno, ilustrados. Y los discos estaban muy buenos las voces, porque, bueno, estaban como uno se podía imaginar de repente los animales o los distintos personajes. Y yo me acuerdo muchas veces de irme a dormir con el tocadisco prendido, escuchando estas historias. Bueno, y después mi padre, que era médico jubilado de la Agremiación Médica Platense, participaba, que al día de hoy, existe este lugar, y me acuerdo que una persona muy destacada que salía en la televisión abierta armaba un cineclub. Entonces me acuerdo que ahí había un montón de actividades para chicos y que en ese cineclub, aparte, no había cable todavía y teníamos la posibilidad, ni videocasetera, y teníamos la posibilidad de nutrirnos con todo lo que era audiovisual que él traía de distintos países, distintos festivales. Así que la verdad que desde ese punto tuve, más allá de lo sonoro, lo visual y todo, tuve, la verdad, más allá de que también la escuela, ¿no? Que uno siempre recuerdo a las maestras que tuve y que me alentaban, y me acuerdo muchos cuentos o libros infantiles, no sé, del Elsa Gonarvan, y, por ejemplo, de Marco de Nevi, un montón. Tengo como esa experiencia que fue muy rica, el entorno familiar también en ofrecer eso es importante. Y que apoyaba, eso es muy importante. Porque no solamente que había estímulos, sino que estás hablando de mucha gráfica, de mucha cosa visual, ¿no? Todo el tiempo, y a su vez la familia. Sí, yo en mi experiencia es que en mi casa, mis papás tenían educación primaria, pero eran muy lectores. Y entonces en mi casa siempre había libros, también revistas, como vos decís. Después, en una época, mi papá, para incrementar su ingreso, vendía libros, así que siempre había enciclopedias o colecciones, y pasaban por nuestras manos. Y así que yo, los libros que recuerdo haber leído por primera vez, que voy a delatar mi edad, son La hormiguita viajera y El mono relojero, de Constancio Vigil. Me acuerdo que eran libros grandes, con imágenes muy coloridas, muy bonitas, es como que si las estuviera viendo ahora. Y además también tuve mucho estímulo en la escuela con mis maestras. Yo escribía relativamente bien, y ya cuando estaba en los grados superiores me hacían escribir las palabras para los actos escolares. Cuando estaba en sexto, que yo egresé en sexto, escribía las obritas de teatro que representábamos con mis compañeritos en los actos escolares. Escribías desde muy pequeña. Sí. Y tenía una maestra que me estimuló mucho, que fue la primera que me regaló un libro de poesía. 350 poesías, una antología, 350 poesías para niños. Esa estaba en mi casa. Sí, ¿viste? Tapa marrón, con unos claro, con de unos dibujos, nenes. Sí. Qué lindo. Sí. Lindo. Y ella me estimuló mucho, así que tengo ese recuerdo. Y después, tenía tíos muy jóvenes, muy jovencitos, cercanos, muy poca diferencia de edad con nosotros, que ellos leían aventuras de Emilio Salgar y todo eso, y todo pasaba por mis manos también después. Ellos los leían y después me los pasaban. Así que, ese fue el inicio de mi contacto con la literatura, digamos, ¿no? Siempre me gustó, nunca dejé de leer. Escribir tuve periodos que sí, que no. Después, cuando fui más grande, con la crianza de mis hijos, ahí ya hubo un impasse, un tiempo que no escribía, pero siempre leyendo, siempre la lectura, hasta el día de hoy, es lo que me acompaña y me estimula para escribir. Sí, y mientras los escuchaba, digamos que más allá de las generaciones, como vos decías recién, me va a delatar la edad, digo, siempre aparece de muy pequeños, lo que primero nos atrapa son las imágenes, ¿no? Viste, como que vos dijiste La hormiguita viajera, yo me acuerdo haber leído por primera vez
Ricitos de Oro, por ejemplo. Ah, sí. Entonces verla a ella era también eso lo que me atrajo, ¿no? Lo primero que te atrae es lo visual, sí. Y después uno va a las letras. Y además es importante el entorno ese afectivo de la familia, porque en mi casa, bueno, nos contaban cuentos, nos leían, y ya ahí, eso cuando un nene empieza el jardín o la escuela, que no ha recibido estímulos, ya ahí notas una desigualdad. Es impresionante porque es un trabajo más arduo el que tiene que hacer el docente. Sí. Y por ahí ya el nene, cuando va a la escuela primaria, lo siente como una obligación, la lectura. En cambio, si lo ha mamado desde chiquito. Por ejemplo, hay una frase que me encanta que dice así como hay que dar de mamar, hay que dar de comer, hay que dar de leer. Exacto. ¿No? Sí. Y los chiquitos, los nenes y las nenas que ven eventos de lectura desde su casa, es natural para ellos. Si ellos quieren enseguida tener también un libro en las manos y empezar a leer de manera no convencional, porque mirando las imágenes ellos van creando y se van imaginando lo que pasa y lo van contando también. Sí, por eso ahí lo importante esto es lo que yo decía, que por ser una literatura para niños no quiere decir que sea ni pequeña y mucho menos sencilla. No, de ninguna manera. Porque es todo lo contrario. Claro. Hay que generar ahí dentro de estas obras que ustedes seguramente ahora nos irán contando, hay que generar esta situación de que al otro sienta interés, atrapar al lector, a los lectores niños, como dicen que en las obras de teatro es más difícil los espectadores niños que los adultos, ¿no? Que son como un poco más exigentes. Pero la importancia de los mediadores, ¿no? Bueno, digo, por un lado esto de la familia, ¿no? A veces son los abuelos, claro. A veces son los papás, o esto, ¿no? Una maestra, un bibliotecario. Okay. O sea, la importancia de este otro que me va a leer o me va a ofrecer el libro o va a tratar de motivar al niño para que lo abra, para que se quede, digamos, en esas páginas. Ahora, bueno, que con todo lo de la tecnología y demás, ¿no? Sí, y un poco están contestando, pero bueno, ahora les voy a preguntar también cómo iniciaron ustedes ese primer libro que hayan escrito infantil, ¿no? ¿Qué elementos tuvieron que tener en cuenta? ¿Qué estímulos tuvieron primeros para poder comenzar esta obra? Bueno, yo considero que, bueno, lo sabemos, ¿no? La literatura es el arte de la palabra. Y la literatura para niños, la literatura infantil, tiene que ser literatura, tiene que tener valor estético y ético. Y no se debe de, utilizar un lenguaje infantilizado, lleno de diminutivos, sino utilizar un lenguaje sencillo y no temer usar alguna palabra que los chicos puedan desconocer, porque en el contexto de la lectura lo entienden. Y si no, preguntan, al menos esa es mi experiencia. Y para escribir, a mí... para niños yo escribí bastante de grande, antes he escrito para chicos, para jóvenes y adultos, con mis nietos. Ellos me motivaron para escribir para niños, por alguna curiosidad que tenían o por algún tema que traían. O los por qué. Y claro, algunas curiosidades, claro. O algo que me contaban que habían visto. Por ejemplo, uno de mis nietos fueron a Brasil y fueron a una reserva donde había unas tortugas y había una tortuga albina. Yo desconocía que existían las tortugas albinas. Y entonces me puse a investigar sobre la tortuga albina y le escribí un cuento para él sobre eso. Que ese no está publicado. Él tiene solo su ejemplar, es único para él. Es único. Sí. Ah, mira, tú él. Sí. Así que eso te digo. Después escribí para mis otras nietas también. Otras cosas, ¿no? Qué bueno. Por ejemplo, uno que traje que ahora después te lo voy a mostrar. Bueno, ahora lo van a mostrar. Sí. Bueno, yo infantiles, bueno, el primero que salió en el 2022, La Cofradía de los Caracoles, en realidad yo no lo pensé para chicos o para grandes. Sé que hay gente que escribe cosas más fantásticas, yo soy más de inspirarme en cuestiones
cotidianas, y nació de la época de la pandemia, que yo en la casa que estoy, he ido pasando por distintas casas, me pasaba de ver, como he visto, que después de cada lluvia había muchos caracoles, pero muchísimos. Yo no los combato, dejo que sean libres, pero era impresionante sobre una pared la cantidad de caracoles que aparecían, así como a veces aparecen babosas. Entonces, bueno, me imaginé una historia con un gato que se quería hacer amigo, que se sentía solo, que ya no quería aplastarlos como en otro momento, sino que quería vincularse de otra manera. Así que bueno, así nació la Cofradía de los Caracoles. A ver, ¿querés mostrar unas imágenes que internas? Esto lo seleccionaron de la Cátedra de Lenguaje Visual 3 de la Facultad de Artes. Y bueno, lo ilustró Rodrigo Vilches Luco, es un trabajo hermoso. Y bueno, de hecho yo en el cuento digo que hay alguien que se quiere hacer amigo de estos caracoles, que ya no los quiere aplastar, y digo que tiene patas, que es peludo, pero yo nunca dije que era un gato. Muy bien. Y eso lo terminó definiendo el ilustrador. ¿No? Porque bueno, en realidad... Claro, porque también es necesaria la intriga, ¿no? Porque a los chicos también les gusta un poco descubrir, a ver qué pasa. Y bueno, y en realidad lo que tiene... los autores tenemos esa ventaja que donamos los cuentos si son seleccionados y gratis un alumno avanzado lo ilustra. Después en el 2024 nos ganamos un premio Faja de Honor de la SEP en la categoría de libro infantil y juvenil. Pero bueno, el punto es que ellos no es que te entrevistan en el proceso ni nada. Y para mí fue una sorpresa ver, después de que él terminó la cursada, en la muestra final, de que era un gato. Este ser, digamos, que estaba en el patio y que se quería hacer amigo de esta cofradía de caracoles. Pero en realidad, yo cuando lo escribí en este, que no es un concurso, en esta convocatoria educativa, yo lo puse en la categoría infantil juvenil. Podría haberlo puesto en adultos, porque hacen también libros para adultos ilustrados. Y después, bueno, voy a mostrar el resto de mis libros. Todos mis libros son muy visuales, tienen mucho color, tienen mucha imagen. A mí el libro que es solamente la tapa con un color y letra me aburre. Pero bueno, es por ahí obviamente mi impronta o mi personalidad. Y este otro que salió también este un poco, año... Pame, esto de que hablás, perdón que te corte, pero es justo esto que vos hablabas. O sea, cuando apenas comenzaste a hablar de tu infancia, creo que lo que más nombraste es las imágenes. Sí, yo a veces empiezo una historia por una imagen mental o porque vi una fotografía o vi una escena. Porque también o a veces al revés, depende. Sí, porque aparte cada escritor y cada uno de nosotros cuando nos inspira algo, que puede ser una imagen, escuchar algún relato, ver algún documental, ¿no? O en tu caso también como un nieto que viene con una curiosidad y vos decís, uy, ¿esto qué es, no? Así que seguramente tiene que ver. Sí, yo no sé si tiene que ver porque, bueno, ahora no lo estoy haciendo, pero durante muchos años hice dibujo, muy chica, después hice fotografía, después retomé fotografía. Entonces hay cosas que yo creo de la imagen, de la composición, más allá de que los artefactos cambien. Sí, claro. Creo que hay cosas que nos quedan, y cuando yo hago las publicaciones en mis redes sociales, por ejemplo, no sé, de un poema, no pongo el poema solo. O sea, siempre va conectado con una imagen, o por ahí hago una fotografía, o por ahí un collage, y lo voy interviniendo. Bueno, ahora que tenemos los filtros y todas esas facilidades. Pero me pasa eso, o sea, como que me pasan esas cosas. Este otro nació, me gusta mucho jugar con el lunfardo. Yo ya había hecho en otro de mis libros que cierra con un poema que tiene palabras en lunfardo. Y yo, bueno, como el poema, empecé a anotar un montón de palabras en lunfardo. Y bueno, conecté, ¿no? Por un lado con un perro que vive en Buenos Aires, por esto de que habla en lunfardo, identidad porteña, que se pierde, y entonces narra estas desventuras de qué comer, de dónde dormir, y fui como usando esas palabras, inventándoles una relación a estas palabras del lunfardo, y lo presenté para el año pasado, en la misma convocatoria que la Cofradía de los Caracoles. Tuve la suerte que muchos alumnos
lo ilustraron. Y bueno, para mí todos los libros, más allá de que mi cuento, que tiene media carilla de Word, es el mismo, cada libro es distinto porque cada alumno tiene un estilo diferente. Sí. Bueno, y este lo hizo Laura Ortega, que cuando yo lo vi me enamoré. Ay, sí. Porque yo tengo un caniche. Mi perro caniche es blanco. Entonces yo dije, ay, es mi perro. Ella sin conocer tu perro, digamos. Sin conocer, nosotras, es más, nos conocimos cuando fue la muestra, claro, como me pasó con Rodrigo al final. Y bueno, de todas las versiones que están disponibles en el CEDICI, que es el repositorio que es de acceso libre, gratuito de la universidad, están todos colgados ahí. Bueno, este es el que más me gustó. Y hablé con ella, como me había pasado antes con Rodrigo, para convencerla porque uno tiene que pedir el permiso, porque la autora, digamos, si bien yo soy autora del texto, ella es la autora de los dibujos, y las dos somos, cuando se hacen los trámites, somos la autora del libro. Y decime, esta chica, la que hizo esta chica de Magdalena, que estuvo de Bransen. De Bransen. Que estuvo en la presentación con Selva. No, esa de Magdalena es la que le ilustró a Selva. Ah, ok, pensé que habías hecho las dos. No, Lana no pudo venir, que con Selva presentamos. Ella presentó sus libros infantiles, yo presenté este. Muy hermosos. Y sí, bueno. Estuve en la presentación, por eso lo pregunté. Así que, nada, me gustó mucho, por ejemplo, ella. Mostrarlo ya para la cámara. Sí, de cámara. Ella, utilizó la paleta de colores, es todo gris, blanco y rojo. Habla de los vínculos también. Acá en este caso es entre un gato y los caracoles. Son seres distintos y cómo van cambiando de querer aplastarlos a querer participar de las reuniones. Acá, en este caso es volver a encontrarse con la persona con la que vive. Sí. Y se para había perdido el perrito. Sí, y para mí tiene este plus de que habla el lunfardo, ¿no? Y te digo, puede servir para, si bien hay muchas palabras que morfar, yeca, bondi, por ahí hay otras que no son tan comunes, como, no sé, chapalear, por ejemplo. Entonces digo, puede ser un juego, para mí me parece interesante desde ese lugar, para acercar, qué es el lunfardo, ¿no? Sí, y no perder esa que conozcan. Sí, porque es parte del acervo cultural también. Claro, por supuesto. Y no es algo que pase solamente en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy platense y por ahí alguna que otra palabra también digo. Pero ya te digo, estos nacieron por esa convocatoria que nosotros, nos abre las puertas, digamos, a poder contar con un libro, un cuento ilustrado. Sí. Son libros álbum, en el género es libro álbum. Hay partes que directamente no tienen nada de texto, y es como que el lector tiene que ser activo, claro, y tiene que ahí activa su imaginación. Claro. Entonces, pero digo, por eso es tan rico este género literario infantil, en cuanto a esta creatividad que tiene que nacer de ustedes en función de poderles transmitir, ¿no? Esto de la imaginación, que van a crear desde el otro lugar. Y más allá de todo esto que estuvimos hablando, que ambas se les nota esta cuestión y este interés de alguna manera por lo visual y también por las infancias, ambas también son escritoras y las dos son poetas. Así que me gustaría que también cuenten un poco y muestren, para que del otro lado los televidentes, como en la antigüedad, los televidentes y quienes nos siguen, conozcan un poco también sus trabajos poéticos. Así que las invito a que compartan. Yo puedo mostrar ahora en ese momento como claro. Pamela. Por supuesto. También yo lo presenté en la convocatoria de la Cátedra del Lenguaje Visual 3. Y tengo otros también que no eran infantiles, no son infantiles, que también fueron ilustrados. Y lo publicamos también con la... Esa cátedra es una maravilla para tener en cuenta. Sí, se hace una convocatoria, como vos comentaste, todos los años. Son muchos alumnos, o sea, eligen como 100 cuentos. Claro, las posibilidades de poder quedar. Vamos a dejar en el link cuando se vayan, así la gente que quiere puede entrar ahí. Sí, claro. A ver, Ardilo, a tu... Esta, la ilustradora que la quiero mencionar es Melina Hubert. Ya esto ya tiene varios años de publicado, así que
Bueno. Melina estará haciendo su carrera, no estoy en Bueno, pero hay contacto que con tenerla ella. en cuenta y después la Pero vamos a este nombrar. se llama La mariposa blanca Sí. y se trata ¿Querés que lo habla yo acá y vos vas contando? de la aventura de una mariposa que no encuentra dónde poner sus huevos por la agresión del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tiene, claro. Qué lindo. un estilo hermoso. Sí. Qué lindos colores. Y bueno, hasta que llega a un lugar y puede depositar sus huevitos con tranquilidad, ¿no? Ella va escapando de todas las agresiones. Esa es la historia. Qué lindo. Es una narración. Aquí está. Bueno, hermoso. Hermoso y también volviendo un poco sobre... Bueno, aquí te lo dejo, vos ponelo donde quieras. ¿Ibas a mostrar tu libro de poemas? Este es de narración y poesía. Ok. Tiene una parte, la parte de la mitad, digamos, hacia atrás es poesía. Tenés narraciones y tenés poesía. Claro. En el mismo libro. En el mismo. Sí, perfecto. En el mismo libro. Y también, si mal no recuerdo, de haber leído y de haber escuchado de parte de ustedes, no solamente que tienen esta parte literaria donde también hacen narración y poesía, también participás de talleres y sos tallerista. Sí, yo participo de un grupo de lectura que nos reunimos así todas las semanas, leemos en casa y después nos reunimos a intercambiar ideas sobre la lectura. Elegimos, el año pasado, por ejemplo, hicimos un proyecto hermoso que fue leer los autores rusos, desde Pushkin en adelante hasta Chekhov, y como cierre fuimos a Capital a ver La Gaviota de Chekhov. Ese fue el cierre de todo el proyecto. Durante todo el año estuvimos leyendo. Y este año comenzamos con literatura latinoamericana. Y no sé, se dio así, casual, porque no lo proyectamos de esa manera, que elegimos todas autoras, todas mujeres. Todas mujeres. Lo que estamos leyendo hasta ahora. Muy bien. Así que ese es en cuanto a mi grupo al grupo de lectura, que integro, no es que sea mi grupo, yo integro, soy una participante. Y en cuanto a los talleres de escritura creativa, que soy coordinadora de eso, bueno, en este momento no estoy en actividad, pero hago cuando me invitan, me encantan con niños hacer los talleres de escritura creativa. Con alguna motivación, a veces la motivación no solo son poemas infantiles o algún cuento infantil, sino también, por ejemplo, he utilizado La Casa de las Palabras de Eduardo Galeano, que es un relato breve y habla de que van los poetas a la Casa de las Palabras y las palabras se les ofrecen y son de distintos colores, distintos sabores. Bueno, con ese texto he motivado también para que los chicos seleccionen palabras o elijan palabras de frascos con palabras y ellos creen su propio texto o su poema o su narración o lo que sea. También he hecho... A su vez también hay que decir que vos sos maestra jardinera. Se Sí, dice así, sí, el título tuyo mi original título sería maestra jardinera. Hice la carrera terciaria. O sea que siempre estuviste involucrada con niños, quiero decir. Sí, toda mi carrera docente fue en el nivel inicial. Y después, bueno, ya cuando, después que me jubilé, fui capacitadora de maestras jardineras también en temas así de literarios. Sí. Y decime, ¿querés leer algo? Los que fueron premiados no los traje porque están en los libros que publicó Sade. Bueno, y estos no fueron premiados. Yo tengo algunos libros del Sade, pero bueno, no, lee cualquiera, alguno que a vos te venga ahora, como decir. Uno bien breve. Dale. Arde el fuego en el sereno azul, acuosa luz desgarra las tinieblas. Desde el útero tibio de la tierra ruge el grito inicial, vida. Ese es uno muy breve. Después, puedo leer, a ver, el último, que es el último de acá. Encendida y silvestre, palpitante,
la esperanza, su mirada puesta en el futuro y en el azul laguna de tus ojos. Tal vez vaya al encuentro del sol amanecido y justo al alba fugue en las sombras de mi centro, refugio, nido. En la aurora prometida tenderé la piel sobre mi mesa. ¿Acaso mañana sea posible el pan? Quizás modele en barro el cáliz de tu vino y celebre el viento que impulsa el vuelo de mis sueños. ¡Qué belleza! Felicitaciones. Gracias. Este sí tuvo un primer premio en el certamen de Espacio de la Palabra. Hermoso. Gracias. Bueno, y pasemos a Pamela ahora. Sí, yo pensaba, no conocía los libros de ella y pensaba que este también tiene una mezcla de cosas. Porque, bueno, por un lado tiene collage, algo que yo hice de manera autodidacta, no es que... Es más, después aprendí que tampoco son collage, porque en realidad no están pegados. Sí, sí. O sea, yo no tengo esto, digamos. Sí. Ahora, no sé si tendría todos los elementos para poderlo recrear hacer. nuevamente. Exacto. Bueno, este es el que más me gusta. Sí. Este es uno de los que más me gusta. En realidad, bueno, este es mi primer libro. Como bien vos dijiste en la presentación, yo durante muchos años, y de hecho sigo, doy metodología, doy varias materias, pero bueno, una es metodología. Hace muchos años que soy investigadora, fui becaria de investigación de la UNLP. Entonces yo por ahí la gimnasia de hacer paper o artículos la tengo. Y bueno, y una vez cuando tenía que dar clase a docentes en formación docente, quería escenas reales de clase. Y entonces encontré buscando por las redes hace 2012, por ahí, sí. Encontré este grupo de gente que hace documentación narrativa de la experiencia docente, que hay gente de Quilmes, de la UBA, y es algo que se hace en muchos lugares, que no es solamente la catarsis, digamos, de me pasó esto y me quedé pensando, sino que uno lo puede también vincular con reflexiones teóricas, autores y demás, ya sea para los vínculos, la evaluación. Bueno, lo llevé a la facultad y la verdad es que tuvo una muy buena acogida y dimos cursos de eso de grado y posgrado, no solo en la Facultad de Periodismo y Comunicación, en sindicatos, bueno, en un montón de lugares. Y después hice como otro salto. O sea, porque en un momento dije, ¿por qué tengo que escribir solo cualitativamente de la experiencia docente y no puedo escribir del amor, del desamor, de la amistad, del deseo? Y bueno, y empecé a conectarme de nuevo con la escritura creativa. Claro. Y fue el segundo año de la pandemia. Porque yo escribía antes de entrar a la facultad, allá por el siglo pasado, y después medio empezó a ser más académica y había dejado de escribir. Bueno, y con fotografía me pasó un poco lo mismo. Yo en el año 99, cuando estaba en segundo año de comunicación, tomé clases con José Luis McLaughlin, y bueno, era la época que no existía la fotografía digital ni nada, y después nunca más. O sea, y en ese momento yo me acuerdo que me gustaba hacer paisajes, y juntaba plata para irme a comprar los filtros que se ponían adelante. Bueno, yo no tenía una Nikon, tenía una Pentax. Pero había que juntar plata, por ejemplo, si uno quería que la foto sea azul, había que ir a comprar el lente azul. Si uno quería que sea sepia, había que ir a comprar el lente sepia. Y bueno, había que juntar plata, no como ahora, que uno lo hace con las aplicaciones de celular y más sencillo. Es todo mucho más fácil. Entonces, bueno, cuando hice este libro, que empecé, retomé como alumna talleres a distancia, porque era todavía un momento de aislamiento. Bueno, en un momento estaba haciendo 3 talleres. Sí. Ya lo sí, yo también. En ese momento. Retomé fotografía con gente de España, que también hice como 7 talleres, que me encantó. Bueno, empecé por autorretrato. Y bueno, la cuestión es que esto es un autorretrato mío, pero yo después sentía que le faltaba color. O sea, como que no me alcanzaba, era como esa necesidad de expresarme. Y bueno, entonces le empecé a pegar, imprimí, digamos, el autorretrato y le empecé a pegar papeles. Y de ahí salieron tus collages. No los pegaba, le ponía al lado papeles, pececitos, me acuerdo, un atlas de peces. Esto de acá atrás, me compré un libro que era de las propagandas de Ginebra Bols. Te lo pongo así para que se pueda. Mirá. Lo que está acá atrás. Ahí va. Que está, sí se ve. así que bueno, me volví a conectar
con lo creativo, que un poco lo tenía un poco guardado, no sé, dormido. Sí, sí. Junté todo eso, hice una selección y bueno, algunos son poemas, algunos son relatos breves, hay cuentos, hay fotos y bueno, por Pero ejemplo... aparece todo lo visual. Claro, es como un híbrido, un texto y híbrido, lo que tenía ¿no? en casa, porque aparte era un momento que no podíamos salir, así que... Claro, Es que porque la imagen también es un el texto. que la supo vos podés aprovechar a leer. la cuarentena esta Claro. eterna, Sí, yo también pudo aproveché. crear un montón de cosas. El primer año fue talleres en la terrible, pero Biblioteca ya el segundo Nacional. fue más llevadero. Bueno, entonces ambas también, digo, estas conexiones que tenemos cuando nos encontramos acá con distintos autores y sus obras, es en las conexiones que hay, que a veces, aunque no lo crean, no es que decimos, ella con ella porque tienen las mismas cosas. No, muchas veces hay personas que pueden venir y dicen, puede venir Silvia y Pamela, y en este caso Silvia y Pamela escriben para niños, están conectadas con el mundo educativo, si se quiere, ¿no? Ella Sí. un poco con los niños, vos un poco con los docentes, y después aparece las imágenes, ¿no? También recreando un poco las historias de ustedes, y ahora me gustaría que por ahí puedas leer algo tuyo, así conocemos un poco a Pamela. Bien. Sí, por ahí, bueno, no quería, ya que presenté a los otros tres, Sí. quería, bueno, salió en el 2023. Enfócalo Sí. para allá o en también. Bueno. Ahí. Este es un poemario, tiene 62 poemas cortos y las ilustraciones, porque por ejemplo Collage Infinito, toda producción propia. Sí. Pero bueno, le dije a Valentina Nair-Sellner, que además de recibida de la Facultad de Artes, es mi sobrina. Y bueno, yo le iba diciendo qué era lo que quería transmitir. Por ejemplo, bueno, esto que es la tapa tiene que ver con un poema que se llama Brotar otra vez. Y después me hizo otros, tendrían a ser, yo le digo separadores, pero bueno, no sé si es la palabra justa. Por esto que les decía, que me gusta que no solamente el libro sea nada más que texto. Acá, bueno, hay algunos poemas que hablan de la lluvia, entonces hizo esta imagen que tiene que ver con la lluvia. Así que bueno, tiene que ver con, o sea, me gusta que sean también llamativos o atractivos, Claro. Sí. desde lo visual. Bueno, yo acá también, mira, cuando recibí este libro que es de Pame, me entregaron todo esto para que lo vean. Así que sí, indudablemente está ahí. Bueno, léenos algo tuyo, a ver, Pame. Bueno, les voy a leer, este es uno que se llama Besos Caseros, que dice así. Necesito caricias en el alma, palabras tibias, besos caseros. Aquí estoy, con palomas sin mensajes, con vagones sin pasajeros, con un cuerpo sin abrazos. Quizá todo mejor en primavera o no. Soplo letras amargas. Necesito la intensidad de tus ojos, el volcán de tus besos, tu perfume cruel. Qué lindo. Hermoso. Hermoso, léete otro. Bueno, y a ver si encuentro rápido No hay apuro. ...38... que es el que les decía que está en la tapa. Sí, que tiene que ver con la tapa. O por lo menos a mí me remite a la tapa. Brotar otra vez. Sabor amargo, hastío que aprieta el corazón. Entre nubarrones de humo se mece mi dolor. Me dejaste a la intemperie, fuera de juego, paralizada, rota de amor. Sin el néctar de tu boca, voy a arrancarte de mi mente para brotar otra vez. Ay, qué lindo, hermoso. Gracias. Bueno, y decime, ¿este es el libro que vas a presentar ahora? ¿Que vas a hacer una presentación o es otro libro que vas a presentar? No, son estos dos, Memorias de un caniche y la que lo vas a presentar ahora el martes 26 de agosto en la Biblioteca Pública de la Universidad de 7 y 60. Bien, yo voy a estar presentando estos dos.
Selva Simón, que también es de la SADE, va a estar presentando 2 libros de ella infantiles. Okay. Y nos va a estar acompañando una profesora de música y nos va a estar acompañando Gustavo Rufo, que va a hacer una actuación para que sea algo lo más entretenido y divertido para los chicos y las familias. Como la otra vez. Es gratuito. ¿Y vos vas a presentar algo? ¿Tenés algo por presentar? No, por el momento no. Ah, perfecto. Pero este no lo había mostrado. Dale, sí. Pájaros de papel. Sí. Este es de narrativa, tiene relatos, cuentos, y el diseño de tapa es de mi hijo Martín Legarralde. Ah, qué bonito, bueno. Siempre ahí combinando pariente, familia. Sí, ¿Viste lo que te digo? Que siempre estamos conectados de alguna manera. También, y siempre vos escribís narraciones y poemas en tu mismo libro. No, este es solo de narrativa. Ah, es todo narrativa. Pensé solo que me habías dicho narrativa. No, solo este. Perfecto. Sí, bueno, y después nosotros, cuando finalizamos, ustedes van a dejarnos los Instagram para que la gente los pueda seguir y se puedan contactar también con ustedes y poner las fechas y los ilustradores. ¿Y algo más quieren comentar o algo? Yo a partir del mes que viene, a partir del 9 de septiembre voy a empezar a dar un taller en la Biblioteca Florentino Ameguino, que es la que funciona en el Centro Cultural Alborada, en 5810-11 acá de La Plata. Va a ser un taller de escritura creativa, donde voy a estar brindando los géneros que más trabajo, que es autobiografía, cuento y poesía, y bueno, es presencial. Ok, bueno, ahí también, después lo vamos a anotar en el final. Bueno, y para cerrar este maravilloso encuentro, que como bien lo dijimos recién, es un encuentro entre colegas que hacemos que la palabra pueda fluir de manera amorosa y que llegue a los niños, a los adolescentes y a los adultos, vamos a cerrar y voy a leerles lo que propuse poder leerles al final. A lo largo de esta conversación pudimos descubrir que la literatura para la infancia es mucho más que una historia escrita para niños y niñas. Es un espacio de imaginación, de preguntas, de juegos y de encuentros. Hoy conocimos las voces de 2 escritoras que no solamente crean historias, sino que también se encuentran con los lectores en las escuelas, en los talleres, en sus espacios donde la literatura deja de ser solamente un libro para convertirse en una experiencia compartida. Porque un libro puede comenzar en la imaginación de quien escribe, pero realmente cobra vida cuando encontramos a alguien que lo lea. Gracias Silvia Rodríguez, Pamela Bedfried, por compartir sus historias, sus libros y sus experiencias. Y gracias a todos ustedes que están del otro lado y a la SADE, filial La Plata, que es el espacio donde justamente nos dan la posibilidad de mostrar aquello que saben hacer, que es escribir y compartir una experiencia tan bonita, tan linda como es el brindar a través de palabras y emociones aquello que pensamos. Así que muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.